Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. En el día de ayer, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también presidente interino del país, creo que a estas alturas ya, en pleno mes de marzo, todos sabemos quién es Juan Guaidó, pues este hombre regresó a Caracas tras una gira de varios días por diversos países de Hispanoamérica. Se temía, además bastante, el temor era muy fundado, que el régimen detuviese a Guaidó, nada más aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, lo detuviese y se lo llevase preso, porque está en algo parecido, no declarado como tal, pero en algo parecido a la busca y captura. Pero no lo hizo. Tampoco la verdad es que se lo pusieron fácil. En la terminal del aeropuerto estaban los embajadores de 11 países. Me los he apuntado para que no se me olvide ninguno, en concreto de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Chile, del Perú, de Canadá, de Francia, de Alemania, de Portugal, de Rumanía y de los Países Bajos, que se personaron en el aeropuerto de Maiquetía por si acaso sucedía algo y que pudieran dar fe de lo que acababa de suceder. En fin, que no estaba de más que fuese parte del cuerpo diplomático hasta allí, porque las cosas se podrían haber puesto bastante feas. Por cierto, no estaba el de Colombia porque ha sido expulsado del país. Colombia y Venezuela rompieron sus relaciones diplomáticas hace unos días. Bien, nada más llegar a Venezuela, volver a Venezuela, Guaidó convocó concentraciones en 20 estados del país. Es decir, en prácticamente todos, porque Venezuela está formado por 23 estados federados, más la capital, más el distrito capital, que vendría a ser pues el número 24. Guaidó sabe que no se puede detener, que la movilización es la clave de todo este asunto, porque aunque cuenta con un amplio apoyo internacional, son los venezolanos los que tienen que pedir el cambio. La incógnita, por lo tanto, es saber qué hará el gobierno ahora. Juan Guaidó abandonó Venezuela pues hace poco más de una semana para asistir a la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá. Aquí hice un programa la semana pasada precisamente hablando de esto, de aquella cumbre que tuvo lugar en Bogotá, con Juan Guaidó de cuerpo presente, también estaba Mike Pence, y lo hizo, es decir, que abandonó el país a pesar del régimen, porque Maduro había cursado órdenes al Poder Judicial unos días antes para que le investigase por su proclamación como presidente del país. Él anunció que se iba, es decir, no ha hecho absolutamente nada en secreto. Salió, creo recordar que fue el mismo día de aquel sábado famoso, este sábado no, el anterior exactamente, que se organizó aquel numerito en las fronteras con la ayuda humanitaria que al final no pudo entrar y además murieron 7 personas. Los colectivos chavistas mataron a 7 personas, especialmente en la frontera con Brasil. Bien, este truco de poner un pleito a los opositores es algo ampliamente empleado por los bolivarianos y por los afines a los bolivarianos, tanto en Venezuela como en Bolivia, como en Ecuador. Bueno, en Ecuador ya no, obviamente, pero en Bolivia lo siguen haciendo, en Nicaragua también lo siguen haciendo, aunque en Nicaragua ya han pasado directamente a sacar la pistola y disparar, pero es una cosa que han hecho y que vienen haciendo desde hace bastante tiempo, y lo que vemos es que en Venezuela ha dejado de funcionar, al menos con Juan Guaidó. Es decir, que a pesar de que le habían puesto en busca y captura, salió del país, él ya directamente no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y por lo tanto cualquier tipo de orden emanada de ese gobierno pues se la pasa por el arco del triunfo, lo cual ha hecho bien, porque no se puede decir una cosa y luego hacer la contraria, que es una tara de la que ha adolecido mucho a lo largo de los años la oposición venezolana. Por un lado, por la mañana decían una cosa y por la tarde estaban haciendo exactamente la contraria. Bien, este tema de acosar a los opositores de esta manera es tan habitual que apenas se denuncia, y es uno de los mayores dramas, especialmente periodistas, pero no solo, también políticos, en el momento en que molestan un poco, osan levantar la cabeza, pues de pronto se ven asediados por las acusaciones de un fiscal, tienen que buscarse un abogado, y el juez además previsiblemente dicta medidas cautelares, y el opositor o el simple periodista que ha dicho o ha escrito algo que molestaba al poder,
pues se ve con sus huesos en la cárcel y automáticamente, pues a partir de ahí ya la capacidad de presión que el gobierno tiene sobre él es muchísimo mayor. En fin, es una manera muy civilina y efectiva de acabar con la disidencia y precisamente por eso lo han empleado tanto en Venezuela y, como digo, también en Ecuador, en Bolivia, etcétera. Es decir, todos los países de la camada chavista han hecho un uso y un abuso intensivo de este recurso. A eso en España lo conocemos como querellas a la catalana. Supongo que habréis oído hablar de ellas, ¿no? Por lo menos los españoles. Es decir, que vendrían a ser como algo así como freír a demandas a alguien sin fundamento o directamente de manera temeraria. Claro, que eso se haga entre particulares es una cosa de, bueno, a este tipo lo que voy a hacer, como yo tengo dinero y soy poderoso y puedo pagar abogados, o no es que los pueda pagar, es que los tengo en nómina, pues a estos tipos les voy a coser a demandas. Vale, correcto, está feo porque entorpece la justicia. Muchos jueces ya conocen esta técnica de las querellas catalanas, pero claro, el juez siempre puede desestimar esas querellas, especialmente si se conoce el paño, cosa que a ciertos demandantes, pues los tribunales terminan conociendo el paño. Claro, otra cosa distinta es que sea todo un gobierno el que se especialice en poner querellas a la catalana a todo el que le moleste. Para que os hagáis una idea, imaginaos que con cualquier cosita, que con un artículo que escribáis o qué sé yo, hasta incluso un par de tweets. Es que ha habido casos en Venezuela de tuiteros que ya habían puesto un tuit y automáticamente los metían literalmente en la cárcel sin juicio, ni jurado, ni nada por el estilo. Es decir, directamente los tweets perfectamente acogidos dentro de la legalidad republicana, es decir, que no había nada y después, por supuesto, salían absueltos sin ningún problema. Bien, a Maduro este tipo de cosas, este tipo de tretas ya no le funcionan porque Guaidó abandonó el país de cualquier manera. Se fue avisando que además que se iba y bueno, recibiendo un poco a portagayola a los chavistas, como si queréis venir a por mí, aquí estoy, no va a haber ningún problema y tengo toda la intención del mundo de salir del país, no solo porque soy un hombre libre, sino que además porque soy el presidente de este país hasta que no se convoquen y se celebren unas elecciones. Bien, se hizo una gira por varios países de más de muchos miles de kilómetros, no solo estuvo en Colombia. En los últimos días Guaidó ha estado también en Brasil, ha estado en Argentina, ha estado en Paraguay, está en Ecuador. En fin, esto le ha permitido conocer de primera mano y en persona a varios presidentes de los países vecinos y fortalecer su posición internacional. Guaidó o era mejor dicho, hasta hace un par de meses, menos, mes y medio, era un don nadie. Realmente, más allá de Venezuela y de la Asamblea Nacional Venezolana, nadie le sabía poner cara y prácticamente nadie le sabía poner nombre. Por lo tanto, él no tenía una red, no había creado una red de alianzas internacionales, red personal, ¿se entiende? Como sí podrían tener, pues qué sé yo, Leopoldo López o Ledesma, por ejemplo, que según tengo entendido, pues ha terminado exiliándose en Madrid. Yo desde luego el año pasado le vi en un acto, le vi personalmente en un acto del exilio venezolano aquí en Madrid. Bien, pues de esta gira ha sacado dos cosas en claro Juan Guaidó. La primera es que Estados Unidos y el Grupo de Lima están por la labor de acabar con la, llamémosla, excepcionalidad venezolana. Es decir, que van a apoyar a los opositores de aquel país para que Venezuela recupere la democracia. Eso es una cosa que se la han explicado por activa y por pasiva. No os vamos a abandonar esta vez, luego habrá que ver lo que sucede, pero por de pronto los presidentes de los países que conforman el Grupo de Lima le han dado más o menos la seguridad de que esta vez van en serio y que van a mantener la presión diplomática y que van a apoyar, menos el de la guerra, pues prácticamente cualquier medida que vaya contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la primera. Y la segunda es que, a pesar de que están dispuestos a apoyar lo que haga falta, no tienen intención alguna de emplear la fuerza. Estoy hablando de la fuerza bruta, por supuesto, es decir, de la fuerza militar para sacar a Maduro de ahí. Eso es otra de las cosas que le han dejado meridianamente claro, tanto en Colombia como en Argentina, como en Brasil. Y en Brasil es curioso porque creo o sospecho que a Bolsonaro no le importaría, no tendría ningún problema por su carácter y la manera de ser que tiene y lo abiertamente anticomunista que es, no solo es porque lo digan los demás, sino porque además se encarga de decirlo él personalmente. Que esto no lo haya hecho seguramente porque habrá encontrado posición dentro de su propio gobierno y de la propia coalición que le ha llevado hasta el poder. No olvidemos que él llegó, pero no llegó con un solo partido, sino con varios partidos que le apoyaron. Bien, probablemente sea por eso. Pues eso ya se lo han dicho. Es evidente, claro,
y esto yo creo que más o menos ha quedado a la vista de todo el mundo, que una intervención militar no depende tanto de los países del Grupo de Lima como de Estados Unidos. Ahora, en el caso de que se diese esa intervención, de que hubiese una invasión de Venezuela, pues estoy prácticamente convencido que al menos los países limítrofes sí que se apuntarían. Pero vamos, por ahora la Casa Blanca no parece por la labor de meter al ejército en Venezuela. Ya digo, al menos por ahora. Ya expliqué la semana pasada, de hecho le dediqué un programa a esto, que me parece un acierto el no haber apostado por la vía militar, ya que esta probablemente, estuve hablando pues 20 minutos sobre este tema, por si queréis ir al archivo y buscar el programa, esta probablemente hubiera convertido un gran problema, como el que hay en Venezuela, en un problema todavía mayor. Entonces di las razones, las fui enumerando y las traté de explicar y de razonar. Es decir, que por resumirlo mucho, que de meterse ahí un ejército aliado, tardarían poco en derrotar al ejército venezolano. Ya dije que está mal financiado, con el armamento, si no oxidado, a punto de oxidarse, que los militares dentro del ejército hay cierta insatisfacción, como era previsible, claro, en un país en el que hay problemas para comer. Pero vamos, que aparte de eso, derrotar a ese ejército y en derrocar a Maduro. No tardarían mucho. Pero vamos, que es prácticamente seguro que a renglón seguido tendrían que enfrentar una guerra de tipo asimétrico, no muy diferente a la que los Estados Unidos tuvieron que librar en Irak pues durante 8 años. Sí, más, 8 no, durante 9 años, hasta que se retiraron finalmente en el año 2011. Sería además, aparte de eso, sería regalar el martirio y la canonización a los líderes chavistas. Martirio que, como es de esperar, pues pasarían al cobro dentro de unos años. Dirían, bueno, nosotros estaba todo perfecto, ya se sabe que la memoria histórica dura muy poquito, estaba todo perfecto y de pronto aparecieron los gringos y nos sacaron de allí, así que no, obviamente sería esto dentro de unos años, no sería Maduro, pero serían otros sus autodeclarados sucesores. Pero vamos, a pesar de todo, la opción militar sigue sobre la mesa. Lo dijo Trump hace 2 semanas, lo confirmó Mike Pence en Bogotá unos días después y lo ha vuelto a repetir, por si no nos habíamos enterado, el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton. En este punto surge una pregunta inevitable, es decir, sabemos, porque nos lo han dicho 3 veces ya 3 personas distintas, todas que están muy arriba en el gobierno norteamericano, empezando por el propio presidente, que están todas las opciones encima de la mesa. Además, es que lo han dicho los 3 exactamente con la misma frase. En inglés, obviamente, de hecho, todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué haría falta para que en Washington pasasen al plan B? Es decir, ya que la tienen encima de la mesa, pues apartasen todas las opciones restantes y se quedasen con la opción bélica. Bien, yo creo, vamos, no solo yo, creo que lo supone todo el mundo, que a Guaidó le pase algo. Esa sería la línea roja. Es decir, que lo detengan, que lo encarcelen o, llevando ya esto al extremo, pues que lo liquiden en algún calabozo del SEBIN. No sería la primera vez que a un opositor se lo cargan en Venezuela. No sería nada nuevo. Hasta hace no mucho, a todo el que pasaba por las mazmorras del SEBIN le podía pasar cualquier cosa, desde que lo soltasen a los 10 minutos, que eso la verdad, y es una pena, era lo menos que sucedía, lo normal es que lo estuviesen allí bastante tiempo, que le diesen de palos, que lo tuviesen muchos años en la cárcel, o que de pronto se les cayese por la ventana. Es decir, que estas cosas suceden y han sucedido a lo largo de muchos años en Venezuela, especialmente cuando los presos o los detenidos caen en manos de estos tipos del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bien, en ese caso es prácticamente seguro que Trump daría la orden de ataque. Lo que desconocemos es cómo. Si algo rápido, qué sé yo, desde el aire, un bombardeo selectivo con drones, no lo desconozco, que sería una cosa muy quirúrgica, muy de bombardear el Palacio de Miraflores o el Ministerio de tal, acabar con las bases, inutilizar la aviación, no lo sé. Bueno, no, tampoco soy general del ejército. Esa sería una opción. Y la otra sería una invasión dura, es decir, con desembarco de efectivos en las costas venezolanas, paracaidistas que caen sobre la retaguardia, invasión terrestre desde las fronteras de Colombia y de Brasil, es decir, una guerra en toda regla. Desconocemos la opción bélica en qué se sustanciaría en el caso de llegar a ella.
Y esa es, en definitiva, la razón por la que no ha tocado a Guaidó. Porque sabe que en el momento en que le toque un pelo, automáticamente pulsa el botón que acabaría con su gobierno. Claro, sabe que él se expone, en el caso de que haya una intervención militar, que se expone al aniquilamiento de su régimen en cuestión de días. Algunos incluso afirman que es en cuestión de horas, no sé yo, pero bueno, en cuestión de días. Y aunque luego la guerra se prolongase, años, meses, lo que fuese, en esa guerra asimétrica de la que hablaba antes, pues el propio Maduro ya no podría disfrutarlo, porque lo mismo ya estaba delante de un tribunal en los Estados Unidos, o peor aún, estaría bajo tierra. Entonces, pues muy bien, seguramente los que vengan después de mí resisten, pero yo no voy a resistir. Por lo tanto, no me interesa en absoluto mentar a la bicha y que Donald Trump termine dando la orden de atacar Venezuela. Es decir, que el desenlace para Maduro de una intervención militar sería funesto. Pero claro, no se trata aquí de acabar con Maduro, esto creo que es una cosa que debe de quedar bien clara, sino con el régimen que Maduro encabeza. Y claro, para acabar con el régimen tienen que ser los propios venezolanos los que lo derriben. Y solo así sería un derrocamiento al 100% legítimo, hecho desde dentro. Los venezolanos, dueños de su propia historia, acaban con un gobierno tiránico, con la ayuda, evidentemente, del extranjero, la ayuda diplomática y la ayuda económica, pero que acaban ellos con ese gobierno. Y eso vendría acompañado de la máxima legitimidad. Y es por eso que es importante la figura de Juan Guaidó. El mensaje, de hecho, que está enviando a los venezolanos es exactamente el que tienen que oír. Les está diciendo, no sé si le seguís en Twitter, es un tipo muy tuitero, no sé si los tweets los pondrá él o su equipo, pero vamos, que hace un uso bastante intenso de las redes sociales, pues lo que les está diciendo es algo así como que aquí no se trata de venganza ni de desquite, y es un mensaje muy potente y es que está muy bien además. Es decir, el país necesita sacar cuanto antes al actual gobierno, eso está claro. Poner a sus miembros ante un juez, eso también está claro. Expulsar a todos los agentes cubanos incrustados en el aparato del Estado, eso también está claro. Convocar elecciones y proceder automáticamente a una transición que devuelva la libertad a Venezuela y permita que la economía se recupere. Ese es llamémoslo, la hoja de ruta. No está en el desquite, no está en la venganza. De la venganza nada bueno se puede sacar. Y este mensaje de concordia es el que puede llegar además a los militares. Y es el que puede llegar a ese chavismo ambiente que todavía seduce a millones de venezolanos. No muchos, pero todavía hay mucho chavista dentro de Venezuela. De hecho, hay una cosa curiosa en Venezuela que se ha dado en los últimos 3-4 años y que no se veía, por ejemplo, hace 10. Hace 10 el país estaba partido en dos. Estaban los chavistas y los antichavistas, no había más. Hoy hay un montón de grises entre medias. Hay chavistas que están a favor de Guaidó. Hay chavistas que no están a favor de Guaidó, pero están en contra de Maduro y a favor del legado, un poco de un legado vaporoso de Hugo Chávez. Son los que dicen, es que esto Chávez lo hubiese hecho mejor. Bien, hay una escala de grises bastante amplia, cosa que no se veía en Venezuela hace unos años. Y para dirigirse a esa escala de grises necesitas un mensaje de concordia. Es importante poner fin a la lógica venenosa del chavismo, del tú o yo, del blanco o negro, del nosotros o ellos. ¿Por qué? Pues porque ese veneno es el que ha llevado a Venezuela al estado actual de cosas. Y no es bueno que reproduzca el mismo lenguaje bélico y de puro odio que es tan común entre los chavistas. Eso evidentemente es el camino más largo. Creo que lo sabemos todos, lo podemos imaginar. Ir con buenas palabras, que no tiene, especialmente cuando la situación es tan grave como es actualmente, pues tiene sus detractores. Es que esto no va a funcionar, pues no lo sabemos. Lo que os puedo garantizar es que no va a funcionar liarse a tiros. Eso jamás funciona. Ni para el que dispara, ni por supuesto para el que recibe el balazo. Tiene también muchos más riesgos. Pero vamos, es el único que evitará un derramamiento de sangre inútil y que el país entre en una espiral mucho más violenta de la que ya está. Como os decía el otro día, es un país en el que hay 7 millones de armas sin registrar,
se estima, puede haber muchísimas más, y en el que la vida vale absolutamente 0 céntimos, nada, en el que se mata por cualquier cosa. Es decir, el chavismo es una enfermedad que afecta al cuerpo social, y es el cuerpo social el que tiene que curarse de esa enfermedad. Y el chavismo es mucho más que política, que populismo, que ideología socialista. El chavismo es partir del hecho que la humanidad está, bueno, en este caso Venezuela, esa parte de la humanidad que corresponde con Venezuela, está formada por buenos y malos. Los buenos son los que gobiernan y los malos son los que se oponen al gobierno. Y a los malos hay que aniquilarles. Vamos, yo personalmente creo que hay motivos para la esperanza. El apoyo de Guaidó a Guaidó en Venezuela es bastante amplio, a pesar de que el régimen controla prácticamente todos los medios de comunicación, lo cual eso es meritorio. Las deserciones en la Fuerza Armada ya han comenzado, y llevan buen ritmo, por cierto, llevan cerca de 1000 militares que se han comprometido con la defensa de la Constitución, es decir, que se han pasado al lado de la oposición. Es decir, que esto va a ser mucho más lento, pero a la larga más efectivo. La primera fase, que es la de sacar a Maduro y a sus compinches del poder, esa está en marcha ya. Es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Pues porque el dilema que tienen ante sí Maduro y sus compinches es bien fastidiado. Es decir, si toca a Guaidó, se acaba la partida en el acto. Su partida, por lo menos. Su partida personal. Si no le toca, también se acaba, aunque de manera más gradual. Poco a poco el gobierno, primero porque habrá perdido la autoridad, cosa que está empezando a perder ya. Eso de que tenga un tipo que dice, si nos metemos dentro de la ropa de un chavista, ¿cómo que este tipo dice que es presidente de la República, lleva mes y medio y aquí no ha pasado nada? Eso es un golpe para la credibilidad y el prestigio dentro del régimen para el propio Nicolás Maduro. Pero aparte de eso, poco a poco el gobierno se irá quedando sin recursos. En un régimen en el que todos roban, cuando no haya nada para llevarse, pues ese régimen entrará en barrena. Sus auxilios internacionales pues son los que son, unos tipos a los que deben dinero y los otros que tampoco es que anden muy sobrados de recursos y que no creo que quieran meterse en más líos de los necesarios en el otro lado del mundo. Resumiendo, que los problemas de Maduro irán a más y su poder a menos. Vamos con las llamadas del día. Mateu, de Menorca, aunque avecindado en Suiza, quiere romper una lanza a favor de la intervención militar en Venezuela. Vamos a escucharle. Acabo de escuchar tu contracrónica que hablabas de que tú consideras de que no conviene que Estados Unidos intervenga en Venezuela y das bastantes razones a nivel estadístico y no voy a ser yo quien te lo niegue. Sí que es cierto que puede salir mal la cosa. Sin embargo, la teoría que tú dices de que lo que se puede hacer es que se puede estrangular, también te puedo poner ejemplos históricos. O sea, la pregunta es ¿cuántos regímenes comunistas han caído después de que se les haya estrangulado? Es decir, ¿cayó Cuba? ¿Cayó Corea? O sea, hay que entender que Maduro le trae sin cuidado que se mueran 2 o 3 millones de personas de hambre. O sea, si se estrangula, si se toma la decisión de estrangular al régimen, lo único que van a hacer es matar más rápido a toda esa población, porque Maduro y compañía, mientras los petrodólares le lleguen a ellos y puedan vender, aunque sea una infinitamente parte a Rusia o a China, ellos van a sobrevivir. No olvidemos, ellos no son más que una banda de atracadores que están encima de un pozo de petróleo y les da igual arramblar con lo que tengan que arramblar, y si tienen que matar, matarán. Por tanto, la historia, que tú muy bien lo has explicado, nos dice que puede fallar, es que el no hacer nada también, el estar allí y ahogarlos no va a conseguir nada. Y la realidad, ¿cuál es? La realidad, y eso es lo que a mí un poco me indigna, es que es evidente que nadie sabe el futuro, y es cierto que puede ser, es una guerra de guerrillas, cierto es, pero también es cierto de que el no hacer nada, personalmente creo que está matando a más gente que la gente que moriría por una guerra, porque es que es lo que está pasando en Venezuela, la gente está muriendo, está totalmente muriendo de hambre, se podría considerar un genocidio. O sea, es que me parece que es por pura moralidad el que hay que entrar, y sí, que se puede la cosa enredar, sí, cierto es, pero es que hay que entrar sí o sí, porque no se puede dejar a ese tío allí.
No se puede. Yo quizás lo veo así porque yo tengo muchos amigos venezolanos y conozco de primera mano, conozco lo que está pasando. Es que es lamentable. Es que yo lo que no entiendo es por qué no se entró hace 5, 6, 7 años. Es que es lamentable. Por tanto, es un tema que sí, evidentemente, yo no voy a ser el primero que vaya a decir, no, esto va a ser pim pam, llegamos, quitamos a este, lo metemos en una jaula y problema resuelto. No, se puede complicar, sí. Luego, respecto a respecto al que haya gente que esté en contra del apoyo americano y lo que tú comentas de que pueda haber una reacción contraria a los venezolanos. O sea, yo soy de los que cree que si es la oposición, si es Juan Guaidó que solicita, o sea, que sean ellos que soliciten la ayuda internacional, en ese caso la cosa quedaría muchísimo más legitimada. Si es Juan Guaidó que dice por Twitter o llama a Trump y dice, necesitamos que nos ayudéis, en ese caso la cosa quedaría muchísimo más legítima. O sea, no se podría comparar con Irak. O sea, que yo sepa, Irak jamás la disidencia iraquí solicitó la defensa de Irak por Estados Unidos. Que decir, jamás se produjo eso. Por tanto, estamos en una situación totalmente distinta. En fin, es mi opinión. Un saludo. Chao. Muy bien, Mateu, tienes argumentos de peso, obviamente. Esto es lo bueno de debatir y de enfrentar las ideas. Vamos a ver dos cosas. La primera es que los regímenes comunistas, y esto a la luz de los hechos históricos, murieron por las siguientes razones. Una, implosionaron. La Europa del Este, o creo que es la propia Unión Soviética, se implosionaron, es decir, explotaron por dentro. El mundo occidental se quedó un poco anonadado cuando vio que el muro se caía solo, o casi solo, y que lo empezaron a tirar los de dentro. O que la propia Unión Soviética se vino abajo sin que se les tocase. Esa es una opción. La otra es manteniendo el régimen de partido único, pero abriendo la economía, que es el caso de China o Vietnam. No hay más. No ha habido más. Implosión o reforma. Solo hay dos excepciones a esa norma. Una es Corea del Norte y la otra es Cuba. La primera, es decir, Corea del Norte, pues ha estado sostenida por China como estado tapón frente a las bases de Estados Unidos en Corea del Sur. Durante, desde que cayó el muro, desde hace 30 años. Y la segunda Cuba, pasó del subsidio soviético al venezolano. Con una década entre medias, algo menos, 9 años, del 91 al 2000, siempre han vivido de un hermano mayor que les ponía dinero y que mantenía el régimen. Más, luego Cuba es una isla, lo explicaba el otro día. Y cuando cayó la URSS, el país estaba ya completamente controlado por dentro. El régimen era incontestable en 1991. Llevaban estos tipos más de 30 años en el poder. Castro apostó por resistir y lo consiguió en buena medida porque en 1992 los demócratas se hicieron con la Casa Blanca. Yo creo que un presidente como Reagan no hubiese descansado hasta acabar con el castrismo. Pero a Clinton, acordaros de lo de Elián, el niño Elián, en el año 99. Digamos que lo dejó pasar. Luego, cuando Chávez llegó al poder, precisamente en el 99, el régimen estaba ya en las últimas. ¿Qué hubiera pasado de no haber ganado Chávez en Venezuela las elecciones del 98? Pues no lo sabemos, pero el castrismo no lo hubiese tenido tan fácil, eso te lo aseguro. Esa era la primera. La segunda es que los chavistas son efectivamente, como bien dices, unos delincuentes encima de un pozo de petróleo. La cuestión es que no van a poder vendérselo a nadie. Si las sanciones las llevan hasta sus últimas consecuencias. Es decir, Rusia no se lo va a comprar porque no lo necesita. Ya produce mucho y además tiene excedente todo el que quieras. China, el que compró ya lo pagó hace años y lo está recibiendo. México tampoco lo necesita. Irán lo mismo. Nicaragua sí, pero no puede pagarlo. Es decir, que no van a ver cómo les llegan, no les van a entrar petrodólares. O peor aún, podría darse el caso que cierran contratos petroleros por ahí y el dinero termine yendo a la oposición. Bien, aparte de esto de Venezuela, el tema de esta semana veo a raíz de vuestras llamadas que me indican más o menos lo que os interesa. El tema de esta semana veo que es la huelga feminista. Tengo 2 llamadas al respecto, las voy a pegar como cuando me entran las llamadas de temas parecidos. Una es de Ricardo y la otra de Tony, que nos comenta el manifiesto que lleva, o mejor dicho, más que lleva, que llama a la huelga. Hola Fernando, te envío esta nota de audio porque estoy sorprendido de ver en la prensa una cantidad de artículos que adoctrinan a los hombres de cómo debemos comportarnos de cara al próximo día 8 de marzo.
Lo curioso de estos artículos es que están escritos por los enemigos de la libertad, que son los mismos que quieren adoctrinarnos en la línea de pensamiento único. En realidad, lo que yo pienso, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que lo que quieren hacer es dividir a la sociedad entre los que se consideran a sí mismos feministas y hombres de bien, y los machistas que estarían en el lado opuesto, y que son los que no están en la línea del pensamiento único. Un saludo y muchísimas gracias. Quisiera comentarte algunos puntos del ámbito económico que salen en el manifiesto de la huelga feminista del 8 de marzo. Uno de ellos dice que hay que eliminar el libre mercado, es decir, los tratados de libre comercio con el exterior, con otros países y tal. No sé si esta gente sabe que hoy por hoy ningún país puede abastecerse por sí mismo. Es decir, cualquier bien o producto que tenga tu país necesariamente tiene o algún producto o alguna materia prima como mínimo de otro país. Es por eso por lo que necesitas comerciar con otros países, porque uno mismo no lo puede generar todo. Esto en el mundo que tenemos hoy día es así. Luego, también decía que hay que crear una banca pública, nacional y social para garantizar a los ciudadanos de los productos básicos. Esto aparece así en el manifiesto. Yo no sé con qué motivo o con qué interés iba a levantar a alguien por la mañana a hacer lo que sea. Si ya te garantizan un plato de comida cada día y garantizan tus necesidades y tu supervivencia cada día, no sé no sé cuánto puede sobrevivir un país así. Y el último punto que te quería comentar está relacionado con la brecha salarial, que dicen que quieren eliminar la brecha salarial para estar en las mismas condiciones laborales que los hombres, pero sin igualar las condiciones precarias que tienen los hombres. Es decir, quieren igualar lo bonito, los puestos buenos de trabajo que tienen los hombres, los que se cobra bien y tal. Los puestos de construcción, de extracción de minerales y tal, eso es nada. Bueno, quería saber tu opinión sobre esto y un saludo. Pues sí, Ricardo, es pura dialéctica, con los mismos resortes, ya sabes, opresores y oprimidos, buenos y malos. Esta vez la verdad es que han sido muy ambiciosos porque han metido a media humanidad en el bando de los malos. Creo que se les ha ido la mano y me da que eso va a ser su perdición. En cuanto a lo que comenta Tony, el manifiesto es puro delirio, es marxismo a calzón quitado que lo han encajado como han podido dentro del discurso feminista. Es decir, nada nuevo respecto al año pasado y me temo que nada nuevo respecto al año próximo. Es como decía antes, este tipo de maximalismos son los que les hacen perder apoyos a raudales. Pero no buscan tanto apoyos como poder contante y sonante, y eso me da la impresión que lo están consiguiendo. Bien, sobre el tema vamos a pasar a otro tema, porque tengo más llamadas. Sobre el tema de la cumbre de Hanoi, del que hablaba yo ayer desde aquí en la Contracrónica, pues Javier desde Taiwán, que lleva los temas de Oriente bastante bien, nos regala una jugosa reflexión. Estoy básicamente de acuerdo con el análisis que hace sobre la cumbre de Hanoi. Yo creo que se trata de un asunto tan complejo que es bastante precipitado hablar de fracaso igual que de éxito. Personalmente creo que Kim Jong-un quiere abrir Corea del Norte al exterior y, por supuesto, desnuclearizarse. ¿Qué sucede? Que Corea del Norte no la ha inventado Kim Jong-un, es producto de su abuelo y hay una serie de individuos que viven de la guerra, viven del conflicto. Luego, a estos no les interesa que Corea del Norte se abra al mundo y que quite sus armas nucleares. Hay otro factor importante y es que esto pertenece a la guerra comercial, es decir, hace unos años China tenía el gran poder de ser el intermediario entre la comunidad internacional y el gobierno de Corea del Norte. Desde que Trump impuso las sanciones que hay ahora en Corea del Norte, tiene mucho más poder de influencia sobre este gobierno que el que tenía antes. Luego, imaginémonos que ahora Trump decide levantarle todas las sanciones a Corea del Norte. ¿Qué pasaría? Que la influencia del Partido Comunista Chino sobre Corea del Norte volvería a ser tan grande como lo era antes. Luego, el Partido Comunista Chino volvería a ser el único intermediario entre la comunidad internacional y
Corea del Norte. Lógicamente esto a Trump no le interesa nada. No, no quiere darle esa base negociadora al Partido Comunista Chino. Luego, desde el punto de vista de la guerra comercial, esta cumbre le ha venido muy bien a Trump, ya que demuestra que sigue teniendo el control directo sobre el gobierno de Corea del Norte y ya no necesita del Partido Comunista Chino. Pues sí, mira, es posible lo que dices sobre Kim Jong-un. No es un tipo que tenga un perfil ideológico especialmente acusado, a poco que hayas leído algo sobre él y te hayas informado. Pero vamos, antes de nada quiere mantenerse en el poder y sabe que Corea del Norte es Corea del Norte. Es el régimen inventado efectivamente por su abuelo y eso solo se consigue apelando a cierta épica guerrera. Vamos, que es posible que quiera convertir a Corea del Norte en Vietnam, no me cabe la menor duda, pero recuerda que Vietnam no tiene una dinastía gobernante, ¿eh? Un partido único, comunista, pero no es una dinastía gobernante. Cuando Ho Chi Minh murió no le sucedió a su hijo, bueno, es que tampoco los tenía, pero bueno, su heredero político, que se llamaba Le Duan, mantuvo el rumbo marcado por Ho Chi Minh, es decir, ganó la guerra, porque Ho Chi Minh murió durante la guerra del Vietnam, creo que en el 69. Luego puso en marcha un plan quinquenal, Le Duan, muy ambicioso, tremendo, bueno, cuyos resultados fueron los previsibles. Hubo una hambruna tremenda en el año 1980 en Vietnam que les llevó a pedir ayuda a la FAO para que les enviase comida. Y luego ya la muerte de este hombre, de Le Duan, que esto fue ya en los años 80, pues llegó el reformador de Vietnam, que se llamaba Nguyen Van Linh, que es el padre del Vietnam actual, es el Deng Xiaoping vietnamita. Yo la verdad es que no sé si Kim Jong-un está dispuesto a que el partido le saque a él y ponga otro. Eso es la gran cuestión. Es decir, tiene donde mirar, tiene a China al lado, tiene a Vietnam, a Laos, etcétera, Camboya. ¿Sabe lo que son lo que ha sido el reformismo comunista? Es decir, la opción de la reforma que comentaba antes a Mateu, en lo que ha consistido, en que las dinastías no se aceptan. El poder cae en el partido y el partido va distribuyendo entre los suyos, en base pues, a intrigas y a cómo funciona un partido comunista por dentro, pero que una dinastía como la de los Kim no se puede mantener. En fin, bueno, ya terminamos con Pizarro, como siempre, que nos habla hoy pues, de este mismo tema de la cumbre de Hanoi. El tirano por herencia no sabe cómo gestionar una Corea del Norte sancionada, con un descontento creciente entre el pueblo, lo que le importa nada, y entre su camarilla, lo que es potencialmente peligroso para su salud. Y tampoco sabe cómo gestionar una Corea del Norte desnuclearizada, algo más próspera, pero sin enemigo alguno que justifique los sacrificios y penurias intensos y diarios que han de soportar sus tiranizados. En Hanoi ha explicado que quiere bombas y dinero, y Donaldo se ha ido a escuchar estupideces a otro lugar, dejando al tirano por herencia rumiando sus alternativas, que oscilan entre malas y pésimas para él y entre malas y esperanzadoras para sus tiranizados. Como ha tenido decenas de horas de tren para resoplar, ya sabemos que decida lo que decida, no será por un calentón. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, en la contra de hoy. Ya sabéis, mañana habrá contracrónica, como todos los días de la semana, es decir, que yo estaré por aquí y solo falta que vosotros también estéis por aquí. Hasta mañana, amigos.